Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, los primeros invitados en la noche de hoy, decíamos que es un programa grabado en función de los días de estadía del rabino Sergio Berman, diputado nacional por el PRO, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de estar en el espejo. Es importante poder tener a referentes nacionales para que también nosotros podamos saber qué decisiones toman nuestros candidatos cuando eligen un espacio político, ¿no? Para poder llevar adelante sus pretensiones electorales, ¿no? En qué marco se hace. Así que gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y Héctor Tito Stefani, que es candidato ya por el PRO a intendente en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Decíamos recién, mucho tiempo en el movimiento, pero ya ahora como afiliado del PRO, en este espacio político con una candidatura específica, ¿no? Que te vincula a la ciudad de Ushuaia. Exactamente, por un nuevo desafío. Un nuevo desafío. Después vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo está ocurriendo también en la Argentina que espacios políticos tradicionales de algún modo van perdiendo algunos posibles candidatos y se van incorporando a otros espacios nuevos como es el PRO. Berman, ¿por qué decide un rabino, en este caso es el único rabino en la Argentina que ocupa un cargo, ¿no? ¿Verdad? Legislativo, electivo, sumarse a las filas de la política, más allá de lo que es su militancia social, podríamos decir, ¿y por qué con Mauricio Macri? Y estaba un poco también escuchando tu presentación. Yo creo que tiene que ver con una cuestión que nosotros siempre analizamos en las crisis, en la coyuntura de superficie, que se repara en realidad en la profundidad de los temas estructurales, que son los valores. Nosotros tenemos, creo, una crisis de valores, un tema cultural, que después se manifiesta en lo político, en lo social y en lo económico, y luego de un tránsito de muchos años en la actividad cívica, social y en el trabajo que también tuvimos a partir de mi experiencia con Memoria Activa por reclamar justicia frente al atentado a la AMIA, el diálogo argentino cuando fue la crisis política en el 2001 y en el 2002. A partir de todo ese recorrido, mi referente y mi mentor para este paso fue el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, que no fue solamente a mí, sino a diferentes actores de la sociedad y de las religiones. Nos convocó entonces para volver a restituir ese entramado que tenía que ver con no dejar a la política aislada de la sociedad, y que la sociedad tiene una responsabilidad, aunque no tengamos la culpa, de volver a fortalecer nuestras instituciones y una participación política en el sentido noble de este término. Y te diría de que luego de la experiencia no pude dejar de hacerlo por una vocación que sentía, no por un análisis racional si me convenía, sino porque no podía dejar de mantener algún grado de coherencia que entre lo que yo decía, anunciaba o denunciaba y lo que hacía, empezaba a haber una brecha, que resulta que pedimos hace 12 años que se vayan todos y resulta que además que no funciona porque algunos se quieren quedar para siempre. Nosotros necesitamos que todos nos metamos en la medida en que podamos. Y para mí esto es un privilegio. Y la segunda parte de tu pregunta, porque a la hora de tomar la decisión de ingresar, encontré en la invitación del PRO y de Mauricio Macri un espacio plural, diverso, en construcción, con una manera diferente de hacer política que no tiene el prejuicio de dónde uno viene, como el caso mío que puede ser de la referencia social, como de otros compañeros que vienen de otros partidos políticos, y que nos invita a renovar la manera de hacer política. ¿Qué pasa con esto que decíamos, ¿no? Hay un retroceso espiritual. ¿Qué pasa con esa base tan importante que es el entramado social, los valores, la cuestión cívica, que después deviene en las otras crisis, ¿no? Digo, no se ataca. ¿Qué pasa? ¿No se compromete la gente? ¿No hay compromiso de la dirigencia política? ¿Por qué llegamos a esta instancia? Me gustó el término que usaste, espiritual, porque en general se confunde lo espiritual con lo religioso, con lo dogmático, con la confesión. Y lo espiritual es lo universal de lo humano que nos hace humanos, si lo desplegamos. Más allá de nuestras creencias. Desde ya, justamente una de las dimensiones sagradas de cada ser humano es que no tiene que entregar nunca ni su convicción ni su identidad, pero que todos en el universal de lo humano tenemos que desplegar esa espiritualidad que son los valores encarnados como virtudes. Porque en realidad los argentinos no tenemos diferencia con los valores que enunciamos.
El problema es cuando lo tenemos que sostener y cumplir. Claro. Y en ese punto te diría, así como todos tenemos nuestras concepciones, los argentinos hemos pactado, como estipula el preámbulo de la Constitución, los valores que nos hacen como sociedad una comunidad. El problema es que si lees el preámbulo y ves lo que hacemos, hay no una brecha, sino un abismo. Y lo que tenemos que cerrar justamente es ese abismo de practicar lo que decimos y ser coherente con lo que sostenemos. Ahora bien, a la hora de elegir, nosotros vamos por los intereses en lugar de ir por los principios, algo muy humano. Sí. Pero tenemos que tratar de sobreponernos a esa mirada corta, porque en la Argentina para mí hoy no hay nada más urgente que el mediano plazo, que es ir a las modificaciones sustanciales, que es respetar la ley, respetar nuestras instituciones, cumplir con lo que dice nuestra Constitución y no confundir que cuando votamos no elegimos ni un dueño ni un ganador, sino un representante que está sujeto y sometido a la ley. Bergman dijo ser el discípulo del Papa Francisco, ¿no? Entonces yo pensaba en esto, si es posible, fue posible iniciar un diálogo interreligioso con creencias tan distintas, es decir, yo soy católica, nos consideramos cristianos y bueno, Cristo es una figura que desde el judaísmo no se reconoce como tal. Digo, hay diferencias realmente sustanciales. Aún así, el diálogo interreligioso que en otras épocas se suponía imposible, hoy es realidad. Eso, de algún modo, ¿qué pasaría en la política? Si eso lo trasladamos a la política. El diálogo político entre distintas ideologías parecería imposible en la Argentina hoy. ¿Es posible? No solamente es posible, sino que es necesario y es imprescindible. ¿Por qué no se da? Porque hay un problema, para mí, sustancial, que es confundir, dialogar con convencer, confundir, dialogar con intercambiar para acordar consensos, con tratar de imponer. Hay una toxicidad de la última década, que no le quiero poner ningún adjetivo para no polemizar, que es haber confundido que no pensar igual no es transformarte en un enemigo que tengo que combatir y que tengo que vencer. Y esta cultura, que el mismo Papa la llamó siempre cuando todavía estaba entre nosotros como Bergoglio, que también quiero mencionar que cuando estaba entre nosotros, hay una analogía para mí entre Bergoglio y Jesús, porque mientras estaba entre nosotros no lo escuchamos, lo ninguneamos, lo entregamos, lo omitimos y no lo leímos. Ahora resucitado como Francisco, lo veneramos y hasta te diría, lo idolatramos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es seguirlo en su ejemplo, porque tenemos mucho más papa que sociedad que esté en el camino de que él nos inspiró. Y en este punto, volviendo a la otra conversación que es muy relevante, es cierto que la tradición judeo-cristiana nos separa las dos ramas en Cristo, pero nos une el tronco común de Jesús como rabino y maestro común. Entonces, si las religiones, como bien vos decías, podemos dialogar, lo podemos hacer bajo la convicción de que no vamos a cambiar nuestras creencias fundamentales, pero no vamos a ser fundamentalistas en tratar de imponérsela al otro, ni cuando dialogamos tratar de reclutarlo para convertirlo. Lo que hacemos es saber que tenemos diferencias que no vamos a cancelar, pero potenciar. Para nada, pero lo que sí vamos a hacer sin disimularlas es afirmar lo común que nos da unidad. Y los argentinos tenemos tanto en común que nos podría dar unidad, que es un sinsentido, para mí es una manipulación demagógica y populista querer anteponer la diferencia para que no haya los consensos de la unidad que nos obligarían a atender la verdadera agenda, que no son de los que gobiernan. La verdadera agenda es la de la gente. Y la gente hoy tiene necesidades muy concretas y la política tiene que estar al servicio de la gente y no de los dirigentes. Por eso el diálogo en la política no es una aspiración, es un punto de partida. Nadie que tenga real vocación política puede suponer que va a poder gobernar solo, que va a imponer únicamente su visión, que de alguna manera siempre tiene la razón. Es justamente el arte de la política, no es este mal ejemplo que damos hoy, que no nos podemos juntar y acordar, sino justamente trabajar por ese bien común. De hecho, hoy el armado político, en función de las elecciones del 2015, ya no habla de partidos únicamente, porque se dice el partido solo no llega el justicialismo solo, no llega el radicalismo solo, no llega el PRO solo, necesita de otras fuerzas. Y por un lado el contrasentido de la falta de diálogo, ¿no? Digo, hoy se habla de grandes frentes, de grandes alianzas, cuando tenemos serios problemas de diálogo político. Eso va a terminar pronto.
porque yo creo que hay muchos actores, incluyo dentro de estos actores a compañeros del Frente para la Victoria también. Dentro del espacio del... No, de toda conversación civilizada que la política propone. Es más, uno a veces trata de polarizarse y eso no es bueno, porque uno si no empieza a ser reactivo y potencia ese abismo al que nadie quiere entrar. Tal cual. Por eso nosotros tenemos que ayudar también construyendo este puente de oro a nuestros compañeros del Frente para la Victoria, que están sometidos, ellos también, a un régimen de ser soldados en lugar de ser representantes que pueden pensar libremente y que pueden dialogar con nosotros sin que eso signifique un verdadero problema. Este cambio cultural también proviene de una demanda de la sociedad que vos anunciabas. Esto tiene que ver con la sociedad. Entonces cuando la sociedad... harta de la mentira, de la falta de la hipocresía, de los dobles real. estándares y al mismo tiempo lo que va a venir, que es que la sociedad nos va a proponer y supongo nos va a poder acompañar en esta idea que hace falta algo nuevo, alternativo, que no sea mera oposición. Y lo nuevo y alternativo, que es justamente lo que tenemos que construir, tiene que hacer, en vez de antinomia, síntesis. Nosotros tenemos que encontrar del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de las expresiones vecinales y provinciales, las mejores contribuciones de estos, por lo menos, últimos 30 años de democracia y pensar qué es lo nuevo que vamos a ofrecer. Porque justamente lo que estamos demandando es cómo la Argentina hace futuro y termina de confrontar siempre con viejas antinomias del pasado que ya no son vigentes. Hablamos de la dirigencia política, pero hay un tema que a mí me parece muy importante también. Hablaba Berman del respeto a la Constitución, del respeto a las leyes, a las normas. Son aquellas que nos permiten vivir civilizadamente. ¿Qué pasa cuando ese respeto no es tal? ¿Y qué pasa cuando la justicia no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Podemos hablar, bueno, en el caso de la AMIA, la semana pasada se cumplieron 20 años del pedido de justicia, de verdad, por un atentado que se llevó muchas víctimas. Pero, ¿qué pasa con los jueces en la Argentina con otro tipo de casos, ¿no? ¿Qué pasa también con la sociedad cuando ve que esa justicia no es tan justa? Nosotros tenemos una confusión entre la libertad y el libertinaje. Nosotros confundimos libertad, que es solamente dentro de la ley, porque es lo que nos regula a todos por igual. Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Ese límite, que parecería una restricción, es la garantía de que somos verdaderamente libres. Diferente al libertinaje, al que nos hemos mal acostumbrado, que supone que la libertad es que cada uno haga lo que quiera. Un libertinaje porque no hay un límite. Porque no hay límite sostenido, no en tu decisión personal, sino lo que pactamos juntos como ley, que es la norma. Claro. Y cuando uno tiene claro que hay límites, que hay norma, que establece la ley, y no la posición ni subjetiva, ni personal, ni siquiera ideológica, sino la posición que la ley hace de todos nosotros, civilización y no barbarie, lo que uno tiene que hacer es respetar el orden. Ahora, las palabras ley, orden, en la Argentina de los últimos 10 años hay que volver a definirla, porque si uno tiene que pedir casi disculpas de que uno no es de derecha, que uno no es un facho, que uno no está planteando una represión cuando vuelve a pedir que se reasuma la autoridad. La Argentina perdió dos atributos de toda sociedad decente, que es respeto y autoridad. Cuando no hay respeto y no hay autoridad, que no es autoritarismo, autoridad es justamente aquello que emana de la ley, que nos permite a nosotros respetarnos en las libertades mías que tengo derecho a reclamar, pero las de los otros que tengo que también la necesidad de entender que la Constitución no es un menú a la carta de los derechos que vos reclamás sin antes asumir las obligaciones que se te piden. Y esas obligaciones que se te piden, que nosotros no las queremos asumir, forman parte de una formación moral y cívica, que parece una materia del secundario, pero es la materia prima de una nación. Tal cual. Sin formación moral, o sea, valores, otra vez vuelvo a insistir, sobre la libertad de la conciencia de todos. Valores que se traduzcan en virtudes. Pero además es lo más difícil, porque digo, es hasta casi encontrar un nuevo hábito de tener esos valores. Es que no tanto es difícil, si no sabes por qué, porque empieza por casa. Claro. Porque nosotros se lo queremos pedir a los políticos, a los dirigentes, a la sociedad, y resulta que empiezan con nuestros hijos. Sí. Cuando nosotros como... Es la familia, es la célula madre de toda nosotros sociedad. como padres, no y hoy nos tenemos ponemos... un deterioro muy importante en las relaciones familiares, en la atención de los hijos. Primero los que tenemos la bendición de tener una familia y nuestros hijos tienen la posibilidad de sentarse en una mesa y tener su pan, y estar debajo de un techo y recibir educación. Nosotros tenemos una obligación ética y moral por todos los hijos de la patria excluidos, que son millones de nuestros hermanos que no tienen lo mínimo de lo digno.
Y eso nosotros lo tenemos que restituir ¿cómo? ¿Con dádivas? No. ¿Con prebendas? No. ¿Solo con subsidios? Tampoco. Con educación y trabajo. Y la educación y el trabajo se logra en una sociedad ordenada que progresa justamente con la idea no de tu propio bienestar, porque ahí es donde nosotros nos queremos salvar de a uno y nos hundimos todos, sino con lo que se llama el bien común. Y el bien común lo administra lo público. No es ni caridad, ni es solidaridad, es responsabilidad en la ley de la participación de ciudadanos que vuelven a dignificar que somos democracia para elegir, república para gobernar, somos representativos y no delegativos y finalmente federales y no unitarios y feudales. Bergman, si yo le pregunto cómo me definiría hoy al gobierno nacional, ¿qué me diría? Creo que es uno de los gobiernos que nos van a dejar a todos la clara sensación de que perdimos una oportunidad, sin dejar de reconocer cosas que se hicieron bien que tenemos que continuar. Fundamentalmente nos ha intoxicado un odio gratuito, innecesario, porque la verdad que no hacía falta todos estos años de denostarnos unos a otros, o estás conmigo o si no estás conmigo sos un enemigo. O sea, comparten esta división que se ha generado. Una barbaridad innecesaria. Si podríamos discutir ideas, si nosotros podríamos tener de alguna manera debates, en lugar de tener el uso de la fuerza, la prepotencia de una demagogia populista que además utiliza los medios de todos, que son del Estado, para hacer propaganda para un solo partido. Ahora, todo esto, que ya para mí es pasado, no impide que tengamos que volver a analizar lo que sí está bien para continuarlo, porque tampoco podemos habilitar la idea de que cada uno que va a venir borra todo lo anterior y siempre hay que volver a empezar. Creo que tenemos la experiencia de las dos últimas. Y no nos sirve, la verdad que no sirve. Pero fundamentalmente creo que es una muy buena experiencia de aprendizaje para la sociedad argentina. De aquello que ya vemos como agotado y que necesita una renovación. Y ahí es donde particularmente yo creo que la figura de Mauricio Macri como candidato a presidente para el 2015 marca la pauta de que hay alternativas. Y que le pedimos también a la gente, después de 30 años, que nos dé la oportunidad, como lo hicimos en la ciudad, que en vez de seguir votando más de lo mismo, vote una vez algo diferente, que nos dé la oportunidad, el sentido común de poner a Argentina en el mundo. Fanny, se inauguró un local, el local del PRO, en la calle de San Martín, un referente del movimiento popular fueguino en una época, pero ya con una decisión distinta, de participar activamente de este nuevo espacio. ¿Por qué? Bueno, porque fui invitado, porque me parece que el PRO hoy se acerca mucho a la parte que más me gustó a mí mientras estuve en la función pública, que es conformar equipos de trabajo y gestionar para resolver los problemas de la gente. Me parece que es un espacio que puedo trabajar cómodo. Ayer la sede la denominamos la Casa del PRO en Ushuaia porque es un lugar donde vamos a escuchar y vamos a tener la puerta abierta para todos aquellos que quieran venir a darnos su opinión, para todos aquellos que quieran participar, para todos aquellos que se quieran sumar a generar un proyecto político diferente, distinto. A Macri se lo considera como un referente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como una fuerza política que necesita nacionalizarse, federalizarse. Hoy tenemos la visita de Bergman, sé que van a venir otros referentes del PRO. ¿Están en ese proceso de crecimiento y cómo está esto? Nosotros lo que tenemos con el PRO en Buenos Aires es que hay muchas experiencias que tiene el PRO pasadas a gestión que pueden ser adaptadas y aplicadas a nuestra ciudad. Entonces tenemos mucha relación con los equipos técnicos de urbanismo, de transporte público. Hay muchas cuestiones que el PRO invirtió mucho tiempo y esfuerzo en resolver que nosotros podríamos capitalizar en Ushuaia. Y a partir de ahí, de esta lógica, vamos a tener visitas como la de Sergio, de otras representantes del PRO a nivel nacional, hasta que está previsto para mediados de octubre venga Mauricio Macri a Ushuaia también como parte de este proyecto de propuesta republicana. Santiago del Estero fue una de las provincias, Tucumán, si mal no recuerdo, ¿no? En este viaje por distintos lugares de la Argentina, fortaleciendo la propuesta, Bergman, ¿no? En julio. Sí, sobre todo lo que vos decías antes, ¿no? Como está este prejuicio, este estereotipo, sobre todo los que tenemos como antecedente, que es casi un prontuario, que somos porteños. Y sí, Macri, ciudad de Buenos Aires, claro, digamos, ¿no? que me parece justamente que nosotros tenemos que revertir no diciendo, sino haciendo. Y bueno, yo tengo ese privilegio de poder viajar.
mencionaste dos provincias muy importantes, porque son dos provincias donde la gente no cree que se pueda cambiar, que son feudos, y nosotros tenemos que alentar a la gente a participar. Nadie tiene que dar por condenada. Por referencias kirchneristas, ¿no? Eso sí, kirchneristas, pero digamos, si los analizás a cualquiera de los dos, podrían ser de cualquiera. Sí. En realidad, lo que han hecho es alambrar una provincia y manejarla como en la Edad Media. Entonces creo que en este sentido nosotros tenemos que alentar a la gente, no en el lugar donde ya ganamos y nos va bien, por eso tenemos que movernos del lugar del éxito y sembrar la esperanza en la virtud. Y ahí es donde nosotros tenemos un trabajo que para mí es de peregrinar, es como una catequesis cívica, y de alentar a la gente a participar. Te diría más, no necesariamente todos tienen que participar en el PRO. Si bien es lo que nosotros ofrecemos, lo primero que nosotros queremos renovar es la esperanza en la participación. Y luego que hay esperanza en la participación, vamos a tener masa crítica de nuevos actores, porque la gente se queja, con razón, de la política. Claro, pero digo, se queja, pero pasivamente. Bueno, ahí está, como pasivos espectadores vamos a tener más de lo mismo. Nosotros necesitamos protagonistas que puedan contribuir con la justa proporción de lo que pueden. Tampoco le estamos pidiendo a la gente que se inmole por la patria. Acá el heroísmo es en un ciudadano pleno. Es que yo creo que la gente de algún modo se retrajo a la participación porque no obtenía resultados. Es decir, todo el mundo decía, sí, somos participativos, vengan, ¿no? Pero después a la hora de tomar las decisiones, esa gente no estaba o no se la tenía en cuenta, ¿no? Eran como carteles de espacio de participación. Lo que ocurre y eso que de algún modo es un proceso que lo lleva a la gente. No solamente un proceso, sino que hubo una decisión demagógica de la política de anestesiarnos con consumo, con la impresión de billetes sin respaldo, que ahora estamos pagando caro con la inflación que le saca a los que menos tienen la posibilidad de tener, digamos, poder adquisitivo, pero nosotros tenemos que pensar para adelante, porque eso también es una cosa muy importante. El futuro para nosotros no es lo que va a venir, eso es el destino. Para nosotros el futuro es lo que hacemos hoy para que suceda. Y por eso estamos tan entusiasmados recorriendo el país y viendo cómo la figura de Mauricio y la del PRO empiezan a tener la vigencia en contra de esa profecía de que nada nuevo puede venir, de que siempre vamos a tener lo mismo, y creemos que todo lo contrario. Lo podemos hacer en la medida en que la gente vuelve a tener la esperanza, que no es una espera ilusoria, sino un nivel de compromiso que nos ponga a todos como agentes transformadores. Finalmente, Sí, digo, Mauricio Macri como cabeza del PRO para las elecciones presidenciables, pero bueno, cuando uno ve las encuestas, está Scioli, está Massa, ¿qué lo diferencia a Macri de los primeros que están en las encuestas? Todo, porque es la única manera que vos tenés justamente para ser didáctico con la gente, que nosotros le pedimos, miren quiénes son los candidatos y díganme quién es diferente. El único que es diferente, que no es más de lo mismo, es Mauricio. Ahora, esto no quita que la manera que nosotros tenemos para presentar a Mauricio y pedir a la gente que nos acompañe sea la descalificación de los otros candidatos. A mí me parece que es sumamente lícito y legítimo que Scioli, que Massa, que digamos, el radicalismo, que la coalición cívica, que el socialismo pongan a disposición sus referentes y nosotros democráticamente marquemos la diferencia, no por denostación, sino por alternativa. Y eso lo hacemos ¿cómo? Con gente nueva que ingresa, con gente que ya tiene experiencia y no prejuzgamos, sino que la sumamos, y fundamentalmente con el crédito de una gestión que transformó la ciudad de Buenos Aires, no para exportarla como una franquicia, porque para nosotros ya Buenos Aires no es la ciudad de los porteños, para nosotros Buenos Aires es la ciudad de los argentinos, y necesitamos que lo que la gente te dice, mira, nunca van a poder, no van a poder, la política es así, el territorialismo, los aparatos, y nosotros lo que decimos, mira, en la ciudad de Buenos Aires, al día de hoy, hay un 70% de sus habitantes que aprueban la gestión. No nos votan, pero todos son testigos de la transformación que hubo. Nosotros lo que pedimos es una oportunidad. Déjennos hacer con la Argentina lo que ya supimos lograr con la ciudad. Gracias, Berman, Gracias por por la haber invitación. estado. Gracias, Cito, por estar también. Gracias por la invitación. Seguramente con mayor amplitud lo local en otra oportunidad. Gracias por la presencia. Nos vamos a la pausa. Luego estará aquí con nosotros Mariano Plesiti, que es secretario de Asuntos Registrales. Vamos a hablar de los DNI. Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos gracias. hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más.